Hola, yo soy Ana Garay. En esta presentación vamos a hablar sobre el hábitat en el marco de esta crisis civilizatoria, ¿sí?, que veníamos hablando en los otros videos, dado que es necesario desde este concepto poder generar proyectos que sean sustentables o que apuesten a la sustentabilidad de la vida de las comunidades con las que venimos trabajando. Estas comunidades, digamos, que también han sido desconocidas, desvalorizadas, ¿sí? Y por ende hay que apostar de alguna manera a tratar de generar proyectos que respeten sus modos de vida y de habitar. Desde el paradigma de la modernidad, estos han sido invisibilizados, dado que desde la modernidad se consideraba que existía una sola respuesta posible para cualquier problema y por ende se deducía que el mundo podía ser controlado y ordenado si se tenía la capacidad de descubrirlo y representarlo con justeza. Así se ha ido construyendo algunos conceptos dicotómicos como hombre, mujer, campo, ciudad, que no solo han invisibilizado todas las realidades que no se encuentran en ese par binario, sino que también jerarquiza uno sobre el otro. Por ejemplo, en el par dicotómico campo-ciudad, la ciudad va a ser el lugar de progreso, de la cultura, y el campo va a ser un lugar de atraso que va a quedar supeditado a la producción de alimentos para la población urbana. Así, la concentración de la población en las ciudades no solo va a traer grandes desigualdades laborales, habitacionales, sino que a la vez eso va a ir generando distintos conflictos, entre otras cosas por la falta de acceso a la vivienda digna, a la concentración en la periferia de los grupos vulnerados, por falta de acceso a la tierra, la densificación del suelo, la falta de infraestructura como luz, gas, agua, alumbrado público, entre otras cosas, las inundaciones y las presencias de basurales. Para poder abordar el hábitat es necesario previamente poder trabajar sobre distintos conceptos como el territorio y el paisaje. ¿Sí? El territorio va a ser un espacio en disputa, ¿sí?, que tiene una construcción social, va a implicar una demarcación, un límite en el que el colectivo social va a ejercer su soberanía y a la vez, como plantea Machado Araoz, va a construir ese colectivo va a construir su identidad. A la vez Fernández plantea que existen dos formas de territorio. Por un lado, los espacios de gobernancia que van a ser a distintas escalas, digamos, puede ser municipal, provincial, nacional y global, y otros tipos, digamos, de propiedades particulares como la individual o colectiva, puede ser capitalista y no capitalista. Entre estas dos formas de territorio va a haber una disputa que es la condición para la expansión de cada uno de estos tipos y cuando ambos se encuentran en el mismo espacio geográfico van a formar lo que llama multiterritorialidades. Según Porto González, va a existir una tríada inseparable entre lo que es el territorio, la territorialización y la territorialidad, ¿sí?, porque no va a existir un territorio sin una territorialidad, que es la forma de vivir y de pensar y de sentir el espacio, que no haya pasado por algún proceso de territorialización en donde entran en juego distintas relaciones de poder. Dentro de esas relaciones de poder, el capital va a buscar la desterritorialización, ¿sí?, de los sujetos que construyen territorios rivales, en este caso serían las comunidades, ¿sí? Pero estas comunidades pueden reterritorializarse apropiándose bajo otras formas de territorialidad. ¿Por qué? Porque si bien la desterritorialización siempre va a implicar el despojo de un tipo de territorialidad, no implica que esa comunidad o población tenga una desconexión absoluta del lugar.
Sucede, por ejemplo, en las áreas rurales, que por ahí un miembro de la familia, por ejemplo, el capital avanza sobre determinadas fincas familiares y esas familias se mudan a los pueblos, ¿sí? Y a la vez algún miembro de la familia se muda a la ciudad para poder trabajar en otras cosas, porque ya al no tener trabajo en su parcela, tienen que buscar trabajo en otros lados. Sin embargo, esa persona que se ha ido a la ciudad va a generar trabajo, va a generar dinero que va a enviar a su familia y va a permitir, digamos, que su familia se quede en otro lugar, porque es el pueblo, pero de alguna manera permite que su familia siga trabajando, digamos, y viviendo en su lugar. Por otro lado, es necesario entender que el paisaje va a ser cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población y va a tener, digamos, esa percepción siempre va a estar sujeta a lo que sabemos, digamos, sobre lo percibido, digamos, los preconceptos que tiene cada uno, ¿sí? Y va a depender, digamos, de la sociedad a donde está, de la que estamos hablando, digamos. Por lo tanto, va a ser también una construcción social, así como veníamos hablando del territorio. Los distintos elementos del paisaje rural, aquí yo me refiero, digamos, al paisaje rural, pero esto lo podemos tratar de trabajar en los distintos ámbitos. Estos conceptos han sido trabajados para mi tesis de doctorado y para mis distintos trabajos que yo investigo sobre hábitat rural, tratando de visibilizar este tipo de hábitat que muchas veces ha sido invisibilizado, dado que la mayoría de los arquitectos trabajamos para mejorar las condiciones de vida de la población urbana, sin tener en cuenta que también es necesario trabajar sobre los modos de vida y de habitar campesinos, justamente para evitar también de alguna forma la concentración de esta población en las ciudades, que hace que también pierdan de alguna manera sus costumbres y su cultura. Los elementos del paisaje rural van a ser, según Díaz Álvarez, el áger, que es el espacio cultivado de un paisaje, el saltus, que es el espacio que todavía no ha sido tratado, digamos, o intervenido por el hombre, como el monte, el bosque, el espacio organizado, que son los distintos elementos del territorio del paisaje rural que van a unir estos otros elementos, y el hábitat, que es el espacio construido para las distintas actividades humanas. En ese sentido, si bien considero que es necesario estudiar y buscar cuál es el significado del hábitat de acuerdo a las distintas realidades y las distintas comunidades, una definición que se trabaja es que este hábitat va a ser un conjunto de manifestaciones materiales e inmateriales que dan cobijo a distintas actividades humanas, y aquí hay algunas de las que se pueden trabajar, como la salud, la educación, el trabajo, la tierra, la vivienda y la recreación. Ese hábitat va a estar caracterizado por ser dinámico, porque es el resultado de distintas intervenciones de los pobladores, el Estado y el mercado, es decir, de los distintos actores. Y estas distintas intervenciones, digamos, de acuerdo a los distintos actores, van a responder a distintas pautas culturales y sociales, discúlpense, se ha pasado, que tienen distintas lógicas. El hábitat también va a ser habitado por condiciones ecológicas de producción de una población, va a ser transformado por prácticas culturales y productivas, y es soporte físico, ¿sí? Referente de simbolizaciones y significaciones que configuran identidades culturales y estilos étnicos diversos. Al igual que el paisaje, ¿sí? Y como planteaba Silvina en su presentación, el hábitat va a ser preciso abordarlo, digamos, como un proceso histórico. Santos plantea que el paisaje utiliza el término de palincesto, ¿sí?
porque el paisaje y el hábitat van a ser una escritura, digamos, sobre otra, un conjunto de objetos que van a tener edades diferentes y herencias de distintos momentos, ¿sí? Por eso hay que tratar de entenderlo como un proceso histórico, ¿sí? Que no es, que tiene, digamos, una imagen actual, pero que va a tener herencia de distintos momentos. Y eso va a tener, el hábitat va a tener estrecha vinculación con distintas dimensiones de las condiciones de vida. Es por eso que se arma un modelo conceptual que se llama Causactiana, que significa en quichua el lugar donde se habita. Ese modelo ha sido trabajado para comprender la relación entre las condiciones de vida y los distintos elementos del territorio, del paisaje rural y del hábitat rural. Está basado en un concepto de engranaje, que quiere decir que si cambia un elemento de este modelo, se generan cambios en los distintos elementos que estamos aquí observando. Y tiene dos escalas de aproximación. Por un lado, la primera escala de aproximación va a estar enfocado en lo que es la relación de las condiciones de vida con el territorio y el paisaje rural. Y ahí tenemos los distintos elementos que planteaba Díaz Álvarez, ¿sí? Que es el espacio organizado, el ager, el hábitat rural y el saltus. Y hay que entender, digamos, que algún cambio en las condiciones de vida o del ager o de cualquiera de estos elementos puede condicionar la modificación de la situación en los otros elementos. Por ejemplo, disculpen, se pasa la diapositiva. Por ejemplo, si hay un avance, ¿sí? de los cultivos, que es decir, la parte del ager, eso va a generar ciertas modificaciones en el hábitat rural, en el saltus, porque va a haber ciertos desmontes, y también en el espacio organizado, porque muchas veces algunos caminos que utiliza la comunidad son ocupados por fincas y cerrados, y los habitantes no pueden circular por estos caminos. Es por eso que decimos, digamos, que todos estos elementos y todo este modelo va a estar atravesado por distintas desigualdades, conflictos, heterogeneidades, violencias y distintos saberes, sea comunitarios o de la gente que aporta al modelo capitalista. La segunda escala de aproximación se va a referir a la relación entre el hábitat y las condiciones de vida, ¿sí? Y en eso podemos ver cómo aquí se establecen distintas dimensiones que hacen a esa relación. Entre ellas está el trabajo, la población, la educación, la salud, la infraestructura comunitaria, la vivienda y la tierra. Si nos referimos a la población, es necesario comprender la heterogeneidad de actores que hay dentro del territorio, las relaciones que hay entre ellos y analizar la distribución de la población, cómo son los agrupamientos. Respecto a la salud, a la educación, a la infraestructura comunitaria y a la vivienda, es necesario también entender que no solo hay que definir y analizar cuáles son los de gestión estatal o privada, sino también es importante visibilizar los saberes locales, es decir, los que tienen de gestión comunitaria, digamos.